Hoy, como todos ustedes saben, ya está ahí Mariano, con quien hemos compartido otras actividades en Fundación La Balandra. Vamos a hablar de Purirú. El Word me lo corrige, me pone Pururú, he tenido que luchar contra el Word. No he buscado qué es Pururú, por qué me lo corrige, eso ya lo charlaremos acá un rato con Mariano. Cuando digo Mariano Quirós, gran narrador argentino. Bueno, ustedes ya sabrán de qué se trata, por eso están acá. Eh, Así que bueno, en este encuentro de hoy vamos a hablar de su Purirú con Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas tardecitas, buenas noches, según como lo tomemos. ¿Por dónde anda usted? Hola Hernán, ¿cómo estás? Un ¿Cómo abrazo va? para todas y todos. Yo estoy muy bien en Buenos Aires. No sabía nada de Gastón, le voy a escribir, gracias por el aviso Hernán, le voy a escribir para darle un abrazo. Antes que nada, gracias a la Balandra siempre por ofrecer el espacio. Eh, y que además por su comunidad de lectores y de lectoras que es de lo más sólido, de lo más hermoso que hay, que tiene nuestra literatura en este momento, así en términos de comunidad, me parece algo asombroso y sobre todo en un momento tan opaco, tan complicado para todas y para todos. Esto me parece fundamental y es un encanto que suceda. Así que agradezco de corazón que hoy puedan recibir a Purirú. Sí, es cierto. Épocas aciagas. El Épocas chiste de aciagas. Lelutier dice, así hago algo, era el chiste de Lelutier, como para ponerle un poco de humor, ¿no? Sí, Eh, Épocas difíciles, pero la literatura siempre fue un lugar de resistencia, no es de ahora, y el arte en general, quiero decir, y gracias a Dios en la fundación hemos armado un sentido de comunidad, como decís vos, que está bueno. Bueno, estás en Buenos Aires, me decís, o sea, vos estás instalado en Buenos Aires ¿de cuándo? ¿Cuánto hace? llevo ya una década en Buenos Aires, casi una década, 9 años y medio, por lo menos. Muy cómodo en Buenos Aires, pero también muy cómodo en Resistencia. Cada vez que me voy a Resistencia, que me voy mucho, porque me encanta, porque ahí es donde está, donde tengo casi todo, ¿no? Me vengo a esconder a Buenos Aires en realidad. Claro, el anonimato de la gran ciudad es lo mejor que le puede Es pasar a uno si se quiere esconder, absolutamente, sí. tal cual. Y más si querés Bueno, escribir. claro, totalmente. Eh, bueno, mira, me pusiste el punto sobre la I por donde quería arrancar. Hace poco antes de la pregunta, Sí. jurado en qué concurso compartimos hace poco que estuvimos en una entrega de premios, ¿no? El año pasado, creo. Fuiste Eh, jurado. sí, 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 lo que pasa es que tengo tanta juraduría últimamente que se me mezclan. De Pero hecho, estuviste ahora, jurado el año pasado, sí, sí. sí, 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 el año Sí, sí. pasado, el anteaño pasado, además me encanta, es un trabajo que acepto con encanto. Ahora mismo estoy de jurado, voy a estar en el concurso de Futurock, Sí, sí, también en el que cierra dentro de concurso poquito. Otras Orillas de Paraná, que es un concurso buenísimo para entrerrianes, y en el concurso Alma Maritano de Rosario. Así que es- Meta lectura. estuvimos, sí, 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 estuvimos de jurado, compartimos en algún lugar, pero no me acuerdo Sí, el año cuál de todos pasado, esos sí, sí, me acuerdo, concursos. me acuerdo. Bueno, decía, eh, vos decías esto de allá de donde tengo todo, frente al anonimato de la gran ciudad. Hace poco en una clínica acá en la fundación hablábamos de la relación entre literatura y geografía, ¿no? Y, Sí, por ejemplo, no sé, citábamos, qué sé yo, Rulfo, no sé, Obriante o Conti, García Márquez, sin ir más lejos, Amado en Brasil. Digo, esta relación casi indiscernible entre la geografía en que el escritor nace o crece, o nace y crece,
y la producción de su obra. Hay algo como muy fuerte ahí, digo, y tu obra es un gran ejemplo. Puede ser, de todos modos, yo siempre, porque yo mismo genero, provoco esa confusión, recreando tanto el paisaje como haciendo el intento de recrear también el lenguaje de un posible nordeste argentino. Yo también siempre hago mención a lo que leí, a lo que escuché, a lo que vi en mi formación sentimental, en mi educación sentimental, por así decirlo, eh, que tiene muy poco que ver en realidad con la región. Por un lado está mi experiencia, más vivencial, si se quiere, pero por otro lado, todo aquello que leí, yo me crié mirando con mucho énfasis los dibujitos de Robotech, por ejemplo, Sí, qué dibujitos gran japoneses. serie. La Sí, estructura narrativa y melodramática de Robotech me la cargué desde la infancia y todavía la venero cada tanto. El anime, con lo que, digamos, asentado en Resistencia, en teoría no tendría mucho que ver con ese origen mío. Eh, Sin embargo, lo asimilé muy fácilmente. De la misma manera que la música, el rock and roll, por ejemplo. Eh, entonces, ahí ese trabajo sobre la geografía o la intervención sobre la geografía se vuelve un tanto difusa, un tanto más compleja y por suerte menos folclórica. no, Eh, claro, claro. Sí, yo de todos modos en el momento en que se me ocurrió pensar en ese asunto que uno primero empezamos a escribir, después empezamos a pensar cómo escribir, hacemos el trabajo al revés, empezamos a pensar en lo que escribimos. Cuando yo me puse a pensar en qué escribía, cómo escribía y desde dónde escribía, me fijé mucho en mis contemporáneos, en autores como mis contemporáneos provincianos como yo, ¿no? Ahí va. Eh, Selva Almada, Federico Falco, Luciano Lamberti, Francisco Vitar, por tirar un cuarteto, y veía que resolvían el asunto sin mayor prejuicio, sin mayor problema, y esa revelación, esa sencillez, la sentí muy próxima, muy cercana a mí, pues yo sentí que podría hacer lo mismo o tomar un camino parecido, ¿no? Eh, y creo que ahí resolví una cuestión por lo menos narrativa, y que es la que intento también llevar y mal llevar en lo que escribo. Igual hay un foco interesante ahí, ¿no? Está Mempo, está Molfino, Carlitos estuvo ahí, pasó por ahí, bueno, nació ahí. Digamos, Ujú. ahí hay un microcosmos. Tuve la suerte hace un par de años, 2 o 3 años, ir a Tucumán y se ven como esas cuestiones microcósmicas o microregionales, ¿no? Donde hay una serie de apellidos y de grupos que mueven, que movilizan, en realidad una literatura regional que después no importa sobre lo que escriban o hacia dónde apunte su producción, pero que hay como un germen, hay como un pequeño volcán que produce desde un espacio geográfico. Sí, vos nombraste prácticamente los nombres más, los tres nombres más rutilantes entre Mempo, Miguel Ángel Molfino y Carlos Busquet. Busquet es como una especie de engendro chaqueño cordobés, con una Totalmente. pata porteña también, Así con es. todo lo que ese cruce significa, ¿no? Eh, Mempo también, a su manera, es un nombre de mundo, y también Molfino. Y si bien son nombres muy rutilantes, también son pocos nombres. Yo estoy Sí. instalado en Buenos Aires y a mí me impresiona casi que la mitad de los porteños y las porteñas escriben. Eso es algo muy impresionante, se lee muchísimo en esta ciudad. Eh, es una queja que podría plantear yo como provinciano también, que o sea, me quejo de la coparticipación, también me voy a quejar de ese tipo de distribución, porque es una condición material muy notoria,
que también habla de una política cultural que yo envidio. Yo estoy entre Villa Ortúzar y Parque Chas. A 10 cuadras, en un perímetro de 10 cuadras, tengo 10 librerías. En Resistencia tengo 3 Claro. en toda la ciudad. Y ahí hay una distribución y una construcción cultural que a mí me ofende como provinciano y que la reclamo, si bien es cierto, en las provincias no tenemos lo que se llama un mercado consolidado o algo por el estilo. em, También es como un símbolo muy potente de la distribución de las condiciones materiales, simbólicas también, Sí, claro. entre la ciudad capital y las ciudades capitales de las provincias. Por eso mismo vos me decías 3 nombres. Son nuestros 3 nombres, son nuestros 3 grandes escritores que, digamos, como para que te dé una idea, Mempo Giardinelli inventó lo que es ser escritor en el Chaco. Antes de Mempo, el que era escritor no, era escritor sin saber que lo era. A lo sumo Qué era bueno. historiador, sociólogo, periodista en el mejor de los casos. Entonces es como una literatura que está básicamente en construcción, por lo menos la del Nordeste. Hay otros nombres, por supuesto, pero hay una construcción de una literatura en desarrollo, por lo menos así lo siento. Ujú. Bueno, un poco, y antes de meternos en Punirú, eh, el festival Mulita que organizás, ¿cómo se relaciona esto con todo lo que estás planteando? Y con ese mismo afán, nosotros, yo tengo como una especie de pasión esencial por la lectura, por la literatura, y con todo lo cursi que eso suena, es lo que me gusta, es lo que disfruto. Entonces, con la intensidad de la juventud, el Festival Mulita tiene 10 años, pero el trabajo de gestión cultural y literaria o cultural alrededor de la literatura que llevamos haciendo desde Resistencia tiene por lo menos 20 años. Empezamos como todo pibes haciendo en aquel entonces fanzines, revistas culturales, después páginas web, intentos de editorial independiente hasta derivar en este festival literario. Eh, que era básicamente la idea, eran 3 o 4 pibes con ganas de ser escritores, con la intención de convertirse en escritores, que leíamos mucho. Eh, a mí en el 2013 o 2014 me invitaron al Festival Felisa de Santa Fe, festival hermoso, Festival de Literatura de Santa Fe, Ujú. Felisa, y yo volví a Resistencia con la idea de que tenía que hacer algo igual, similar, llevar a Resistencia a los autores y las autoras que estaban escribiendo en ese momento y que a mí me entusiasmaban. Y así fue que emprendimos esa especie de mini epopeya con la cual, con la cual aún andamos, un poco a los trompicones, pero con mucha felicidad. Funciona, cada vez que se hace un festival Mulita, hace un par de meses fue el último, es como una experiencia intensísima, hermosa, vemos cómo crece el asunto, cómo nos hacemos más pobres también en su desarrollo. Sí, porque tenés que hacer una movida Sí, cultural, ustedes claro. lo saben bien, una movida cultural en un momento incluso donde la cultura está bajo sospecha, ¿no? Sí, Así que tiene el romanticismo duplicado, me parece, por la época. sí, totalmente. Bueno, vamos a meternos en el Purirú. Vos sabés que lo tengo ahí en la pila de los pendientes. Ajá, No me va a salir el nombre porque es larguísimo, pero es el libro de Roberto Chuit, el que ganó el premio ajá, Clarín. sí, 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 sí. Eh, Leí la contratapa, bueno, charlé con él al respecto. Eh, Esta idea de una planta mágica que atraviesa toda la novela, como, tengo una tara con las novelas largas, entonces por eso la pospongo, pero eh, esta idea de una planta que atraviesa diferentes épocas, desde la conquista hasta el futuro, ¿no? Eh, y un poco tiene algo que ver con tu Purirú, no sé si la leíste la novela o no, No, pero no, no, no.
Eh, bueno, también un amigo neuquino que es una planta extraterrestre que llega acá con poderes mágicos. Eh, digo, hay algo no te voy a decir realismo mágico, pero esta cuestión entre somnífera, esto Ujú. bestial, el sopor, la relajación, lo brutal de, bueno, no sé, se fuma, se bebe, si, digo, ¿cómo se te ocurrió esa creación de una especie de algo que no existe y que está Ujú. completamente relacionado con la naturaleza, pero que también la excede, digamos, que es algo, insisto, el realismo mágico no me gusta, pero que es algo mágico de algún modo? Sí, entiendo. Te cuento, mira, son 4 historias las de Sí, Purirú y a las sí, 4, sobre todo las 3 primeras, como, como si tuviese, como si hubiese tenido indicios de cada una. A mí me había contado un amigo muy querido que había alucinado tomando un té alucinógeno, no me acuerdo de qué, frente al Paraná, sentado a orillas del Paraná, en Ituzaingó Corrientes, eh, había alucinado que los árboles de la orilla de enfrente eran arbolitos de brócoli y que él en un momento tuvo la certeza de que estirando el brazo hacia la otra orilla podía tomar uno de aquellos arbolitos, traerlo a donde él estaba sentado y comerlo. O sea, hasta sentía el, la textura del brócoli en la boca, de tan alucinado que estaba. Y a mí me alucinó la historia, me alucinó la imagen que me proponía. Es poeta, mi amigo. Eh, así que tuve como ese primer afán de incluir esa imagen en alguna historia. Ese fue como un posible punto de germen, partida. digamos. Sí, pero después, sobre todo, mi compañera, mi mujer es de Ituzaingó Corrientes, precisamente, y en el año de la pandemia, en el 2020, nosotros estábamos acá en Buenos Aires, mi hijo tenía 2 años por entonces, y después de 3 meses de cuarentena estricta, conseguimos el subterfugio para huir a Ituzaingó. Hicimos como un viaje en un panorama un tanto distópico. Las rutas argentinas eran, como todas las rutas del mundo, eran algo distópico para usar la expresión del género más Sí. en uso actual. El Eternauta para anclarlo con algo El más. Eternauta, y vos sabés que particularmente te paraban los retenes de la policía caminera que te paraban entre un pueblo y otro, te aparecían los oficiales vestidos como el Eternauta a medirte la fiebre. eh, y en ese trayecto, en ese viaje que duró como 13 14 horas, por cada una de las paradas, llegamos a Ituzaingó, donde no había casos de COVID, se podía llevar una vida más o menos normal, por así decirlo, una vez que entrabas al pueblo, ¿no? Pero que se seguían todos los cuidados que se aconsejaban en ese momento. Entonces había muy poca gente en la calle y no había nadie a orillas del río. Entonces, después de hacer la cuarentena que nos obligaron a hacer de 2 semanas, como para después poder andar más o menos libremente por la ciudad, yo empecé a ir con mi hijo todas las tardes al río, a orillas del río, pleno mes de agosto, por ejemplo, en horarios habitualmente laborales, la playa vacía. Tanto así se acordarán que en esa época se hablaba de la fauna y la vegetación que volvía a recuperar territorio ante la retracción humana, volvían a aparecer especies que se creían perdidas. Yo recuerdo particularmente el Paraná liso, hermoso, transparente, y hociqueando, No, qué las lindo. bogas hociqueando como si salieran a tomar aire.
Y yo con mi hijo, 2 años, los dos jugando en la arena, dándoles de comer a los peces, en algún momento pensaba, esto es demasiado bucólico, tan bucólico que me parecía ya psicodélico. La imagen era psicodélica, te daba un poco de miedo también, pero a su vez tenía una potencia literaria, se me ocurre, que no podía dejar pasar. Y me interesaba, en algún momento me interesó poder captar algo de esa sensación, de esa imagen, diría de esa belleza. Hasta Ujú. en un momento dije, me vengo a vivir acá. Y creo que la mitad de la humanidad fantaseó con Volver a la mudarse, naturaleza. volver a la naturaleza, hacer algún tipo de viraje en ese sentido. Apenas se abrió la cuarentena, volvimos corriendo a Buenos Aires. Eh, pero algo de todo ese ánimo, y que para mí tiene que ver también con lo de la planta, como lo estabas proponiendo en un principio, eh, algo de todo ese ánimo me empujó a, A buscar por ahí. a ir con Purirú por ahí. De hecho, también en aquel momento, y es otra imagen que retomé en la novela, se dio el caso de de una mujer y después a los pocos días de un hombre que ahí por Ituzaingó aparecieron corriendo desnudos, alucinados, con lo cual estaba teniendo muchas puntas de las cuales tomar. Y a su vez mi amigo, el poeta Franco Rivero, que también es de Ituzaingó, tierra de poetas de Ituzaingó, eh, Franco Rivero me vino con un proyecto poético que tenía, irrealizable por lo costoso, porque él lo pensaba en términos editoriales, irrealizable, que era ni más ni menos que captar, nos juntábamos a las 7 de la noche, 6 de la tarde a orillas del río, y él se proponía captar el movimiento de los jejenes, Sí, eh, que que es como una hacen nube, el Gején como un forma, electrocardiograma. claro. Es como un electrocardiograma y él decía captar esa poesía, ese ritmo poético. A mí me pareció una locura, muy propio de un poeta, muy propio de un poeta ituzaingreño encima. Eh, con lo cual también estaba tomando algo de esa atmósfera y en esos días, sentados en la vereda de la casa de mi suegro, tomando una cerveza como si la vida no transcurriera, Franco me contó una historia que me voló la cabeza, que es ni más ni menos la historia que eché a perder en la primera parte de Purirú. ¿Vieron que siempre a los que escribimos, los que tenemos el afán de escribir, alguien se acerca y nos dice, tengo una historia que vos tenés que contar? Y vos decís, Sí, totalmente. decir, ¿por qué me pasa esto? Bueno, a mí Franco me contó una historia maravillosa que cuando terminó de contármela le dije, me la contaste para que la escriba. Y me dijo, por supuesto, me dijo, que es la historia. Franco vive en aquel momento habrá tenido 18 perros. Ahora ya no sé cuántos serán. Está loco, Franco. Eh, y me contó la historia de una mañana como cualquier otra que bajó al río con dos de esos perros, uno cachorro y una perra más bien vieja, y que el cachorro sale disparado corriendo tras una bandada de patos que cruzaba el río de una orilla a la otra, y el perro se mandó al agua y detrás del cachorro fue la perra vieja y detrás de esos dos fue al rescate Franco, y lo que me contó fueron todas las peripecias alrededor de ese rescate, y yo me di más bien a la tarea después de mucho dar vuelta con esa historia en la cabeza, me di a la tarea de encontrar un tono, encontrar una voz y encontrar una manera de contar semejante historia que era ni más ni menos que la del rescate de esos dos perros, el posible rescate de esos dos perros. Después lo fui ensuciando, por supuesto, con otras tantas historias alrededor. Bueno, Un poco de nombraste, esa suerte sale de Purirú. es como, claro, es como meter todo en la batidora y te servís y ves qué queda de lo que se batió y qué no, ¿no? Digo, Algo así. sí.
bueno, el monte chaqueño está presente, o al menos el monte. Eh, Nombraste muchos animales, nombraste perros, patos, bogas, digamos, hay algo muy, a ver, ¿cómo decirlo? Muy crudo, muy salvaje, muy visceral, muy animal, eh, muy del cuerpo, que el cuerpo, después no pusimos ropa cuando nos civilizamos, ¿no? Cuando inventamos eso Ujú, que hoy llamamos civilización, pero de la tierra, de la humedad, de lo animal, digamos, ahora se entiende por ahí un poco esto de, no sé, el olor, yo sé, ujú. el olor a partir del lenguaje, por supuesto. No es que uno abre un libro y sale un olor, va, sale olor a tinta, pero eh, todo eso visceral, tan de la tierra, tan de lo natural, está muy presente ahí ahora, por ahí capaz que voy entendiendo un poquito más, o que se puede leer de otra manera. Sí, y tiene que ver con, me parece a mí, uno dice, tiene que ver, nunca sabemos en realidad lo que escribimos, por qué escribimos y por qué nos sale así, pero hay un detalle del que yo me sirvo muy habitualmente, que es mi propia aprehensión a todo eso que nombraste, a la naturaleza, a los olores, al mundo animal, a mí me provocan tanta fascinación como miedo, como incluso a veces asco. El río, por ejemplo, el río me encanta. Mm, El Paraná me parece algo sublime, maravilloso, divino. Sin embargo, aprendí a sí. nadar en el río, me manejo muy bien en el río. Sin embargo, entrar al río me provoca a su vez un miedo esencial, un miedo ancestral, te diría, eh, que lo aprovecho también muy bien a ese mismo miedo al momento de escribir, porque cuando quiero recuperar alguna sensación o quiero recrear alguna sensación, siempre me concentro en lo que me provoca el río, meterme al río, pisar el fondo del río, que en cierto modo funciona como la literatura, funciona como lo que decimos que es la escritura de un cuento, ¿viste? Cuando hacemos la teoría del iceberg, Ajá, ¿qué tan, cuento y qué no? O qué ¿qué dejo cuento? afuera, mejor dicho. Sí, a mí me gusta mucho más que la teoría del iceberg, la teoría del río, porque la teoría del río me parece mucho eh, más nuestra, más argentina, por lo menos más del nordeste argentino, o más del litoral. La otra es de Hemingway. Claro, Y bueno, sí. y O en todo tiene caso es una una... reformulación paranaense de Hemingway. Sí, además el iceberg es como una imagen que para mí tiene algo lejano en algún punto, por muy bella que sea. En cambio el río, yo entro al río y no veo lo que piso cuando me meto al río. Y en Sí. cierto modo hay un misterio y hay algo que no se cuenta, que el río no te cuenta, que es lo que estás pisando, y que se emparenta mucho con el cuento, ¿no? Hay algo, o con la escritura, con la novela, hay algo que no te estoy contando y que es lo más importante. Hay algo que el río no te está contando y que es lo más importante porque es lo que estás pisando y es esa sensación que yo Yo creo que tengo. uno vuelve ahí por eso. Va, eh, yo nací en una ciudad con río, me fui, volví, Ajá. como muchos, y tuve que volver para darme cuenta la impronta que tenía en mi existencia el hecho de haber nacido en una ciudad a orillas de un río, y uno se baña en el río, pesca en el río. Yo me he ido a, por ejemplo, bueno, perdón que intervenga con una experiencia Sí, personal, pero pero me con encanta. con una bolsa de leña, dos cañas y un tarro de carnada, y he prendido el fuego a las 2 de la mañana, he tirado la caña, he prendido el fuego y me acosté a dormir, me levanté a las 5 cuando amaneció. Digamos, hay una relación volvemos a la pregunta, ¿no? De la cuestión del cuerpo con eso que es medio como indescriptible, digamos, que tenía que hacer un trabajo muy grande con el lenguaje para encontrar cuál es la relación con eso. Absolutamente. Yo tengo la idea de que cuando resuelva esas sensaciones, Se termina me, todo. me va a costar demasiado escribir, ¿no? No quiero terminar como Hemingway, que cuando se quedó sin nada que hacer, sin energía, tomó el rifle.
no creo que sea para tanto, pero sí que hay algo que no quiero desentrañar. Tal Este cual. verano estábamos con mi hijo, otro elemento también que es para mí grandioso sobre todo ahí de Ituzaingó, yo me enamoré de Ituzaingó también, eh, caminando con mi hijo por el centro de Ituzaingó. El centro de Ituzaingó, digo, son 3, 4 cuadras, pero es un Igual que centro, acá. sí, Sí. es un centro al fin y al cabo. En un momento, llegando a una esquina, mi hijo me habla en voz baja y me dice, ¿te diste cuenta que toda la gente está quieta? ¿En Y yo serio? miro y efectivamente en una cuadra teníamos una señora simplemente parada, como mirando a la nada, un señor sentado en un cantero, también con la mirada perdida. Y yo decía, wow, mi hijo tiene 7 años y es absolutamente porteño, ama ser porteño, está contaminadísimo y sucio con la mancha porteña, orgulloso de ser porteño. Entonces, es notable cómo desde esa mirada capta ciertos detalles que por ahí a nosotros, o a mí por lo menos, se me escapan o los tengo más naturalizados. Pero a la vez en ese detalle yo miraba esas expresiones, esa gente aparentemente quieta y pensaba en el torbellino, que no era que estaba quieta, sino que me da la sensación de que son pequeñas granadas que solo hace falta sacar la espoleta para que estalle todo. Y un poco de esa sensación también es lo que me pretendía captar eh, con los personajes de Purirú. En la contratapa la editorial habla de gente sonsa, un poco abombada, un poco Sí, dejada o abandonada. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa idea, porque le resta un poco de complejidad a los personajes, que para mí son personajes que más allá de esa especie de dejadez soncera, tienen un torbellino o la insinuación de un estallido muy próximo. sí. Vos sabés que a mí me hizo pensar, eh, bueno, tan pegaditos, ¿no? Esta idea del sopor que genera a las siestas santiagueñas, ponele, ¿no? Como Ajá. si hubiera, que es cierto, digamos, el calor porteño no es lo mismo que el calor de un pueblo de provincia, Ujú. de un pueblo bonaerense, quiero decir, como vivo yo, un pueblo de provincia como es el Chaco, digamos, cada geografía tiene su impronta climática, pero hay algo ahí en lo que vos decís a ver, el otro día lo hablaba con Gastón a esto, de la densidad de esta, como si a veces no se pudiera respirar, ¿viste? Cuando hace mucho calor Ujú, y sí, todo se te vuelve denso y te cuesta respirar, y, y eso de algún modo por ahí parece trasladarse a lo que escribís. Por momento, uno no puede salir del barro de lo que lee, uno está transpirando, atrapado en esa narración, en esa densidad, y de repente, ¡pum!, se acelera y sale y despega, ¿no? La relación más estrictamente con el lenguaje, con el tono, con la velocidad que le das. puede ser, yo pensaba también, sí, yo tenía esta idea con eso que decís de esa especie de imagen gomosa, ¿viste? Ahí De va. ese calor gomoso. Estoy de acuerdo y además es algo que me gusta. Y además, por ejemplo, ahora en estos días fríos, a mí me mata el frío, extraño toda esa atmósfera retorcida y un poco pegajosa del verano. Eh, pero yo tomo el clima extremo con la intención de ir hacia una especie de camino literario a la manera, si se quiere, de Jack London, ¿no? Otro clima extremo, a la Sí. inversa, pero que ese sopor o ese sopor o esa densidad no reste clima de aventura. Por eso yo pensaba, bueno, sí está bien, son personajes y son historias y climas un poco densos, un poco pegajosos,
pero que no sean un embole. Eh, que de ahí, de esa escritura, también surja una posible aventura, que por eso me la jugaba tanto con mantener la tensión, por ejemplo, en la primera historia, con la posibilidad de que esos dos perros que están en el agua se salven o no, a la Otra vez los vez, perros en el agua. otra vez los perros en el agua, eh, lo mismo que los personajes que quedan al cuidado de un chalet, de una casa de fin de semana, que esa situación de como de una especie de caída del paisaje de esa casa, eh, tuviese también un sesgo aventurero, un sesgo entretenido, que no sea simplemente la descripción del clima con lo que, con lo que está todo bien a su vez, porque es algo que me gusta trabajar, pero tenía la pretensión de que cada capítulo se viviese también como una aventura, que no fuese solamente el clima, ¿no? Eh, Ujú. que, que entretenga y que mantenga la atención del eventual lector, la eventual lectora. Sí, recién dijiste London y me acordé de, bueno, hay muchas traducciones, pero una, o por lo menos que yo tengo, es encender un fuego, hay muchas, Sí, ¿no? sí, Eh, sí. vos sentís el frío que tiene ese tipo, ¿no? Sí, exactamente. Y vos sabés que va a terminar mal, como a la deriva de De Quiroga. Vos Quiroga. sabés que el desenlace va a ser fatal y trágico y dramático y la narración te lleva y está determinado por el clima, por la geografía y lo sentís en el cuerpo, ¿no? Digo, tiene Absoluta. bastante de sensaciones Puriru también, porque juega con Sí, las sensaciones, con la idea de, no sé, hay una novela de Antonio Almaceto que se llama, ay, para que me dé vuelta, Fuego a discreción, que está ambientada ajá. en la Buenos Aires, no me acuerdo si de dictadura o reciente salida de la dictadura, y es un verano en el que vos transpirás leyendo esa novela. Ujú. Exacto. Sí, y bueno, si consigo transmitir esa sensación, bienvenido sea. A mí me pasa con Jack London y con el frío sobre todo, y me pasa con las temperaturas que más sufro. Cuando lees, a mí se me ocurre que a todos nos debe pasar, a todos y todas nos debe pasar que cuando leemos una situación de un clima que nos resulta particularmente odioso, lo sentimos mucho más, ¿no? Yo leo Jack London y sufro. Cuando lees hacer una hoguera o encender un fuego, como le digamos, eh, y lo sufro mucho más que un cuento donde haga calor, por ejemplo. Con el calor me llevo mucho mejor, lo sé describir mejor, me parece. Eh, también porque creo que lo viví con más intensidad al calor, por esa puede ser la parte de la experiencia vivencial, si se quiere. Lo Eh, sensorial. exacto, sí, sí, sí. Y por, Em, no, sí, digo, y por qué contarlo desde Purirú? porque era el clima que pegaba, que más se ajusta con la novela y con la región, es el clima más intenso, el de la siesta y con el cierto embotamiento que te puede provocar o que yo imagino que recrea esa droga llamada Purirú, que por cierto es una droga que tiene la pretensión de cubrir todos los posibles efectos condenatorios y liberadores de todas las posibles drogas existentes. Y de la misma manera se consume de todas las maneras Sí, claro, posibles. se fuma, se Eh, bebe, etcétera, etcétera. exactamente. Eh, entonces, desde ahí, pegarlo el clima denso, el embotamiento del clima, junto al embotamiento que podría provocar una droga tan densa como yo imaginé y recreé, que es el purirú. Y la cabeza de Purirú también es una cabeza como no muy ordenadita, digamos. Eh,
en este sentido de que no sabemos si es un bicho, un humano, una bestia, que se mueve por instinto, que te hace preguntar cuál es su límite con la humanidad, cuál no, digamos, lo cual volvemos a la relación entre humano y naturaleza, si se quiere, ¿no? Por ahí es demasiado pretencioso lo que te estoy proponiendo, pero hay un juego ahí. Yo pensaba, otra de las tantas pretensiones, cuando escribía Purirú y pensando, partiendo desde la idea del Purirú, otra pretensión que tenía era que el narrador, que cada narrador en esas cuatro historias Sí, estuviese también determinado por el purirú, como si estuviesen en un estado de purirú a la manera en que están los personajes. Ahí en la primera historia son Mateo, el dueño de los perros, el pibe dueño de los perros que sale al rescate, que está puesto de purirú hasta la cabeza. el indio que El va, Camba, Cambá y Camba. el indio son los perros. Los perros. Y ¿Eso, le conservaste el nombre de los perros de tu amigo o se los pusiste vos? no, los puse yo a los perros. De hecho, Ah, el ok. nombre de los perros fue una búsqueda. Ya les cambié varias veces el nombre a los perros, por una cuestión de armonía, por una cuestión de musicalidad. eh, Tuvieron varios nombres. Lo mismo el otro personaje es el pescador Mercedes, que ayuda a Mercedes. Mateo en el rescate de los perros, que también tiene una vida de purirú encima. Es para mí, uno del personaje que más disfruté crear, imaginar, Mercedes, que es Mercedes, como el de la segunda parte, ¿no? A la ver si no me segunda equivoco. parte, la primera y la Sí. segunda parte, pero sobre todo en la segunda parte, Ujú. donde un poco se transita parte de su historia. Em, Mercedes yo lo concebía haciendo una conexión muy forzosa, pero muy a mi gusto y muy caprichosa, como una especie de... Y en contraposición con el personaje de la tercera historia, que es el poeta Carlos Quiroga, yo tomaba Quiroga, sí. a, Un profe de a literatura. profe de literatura, por un lado Mercedes como un poeta que no lo sabe, no sabe que es poeta, eh, Qué sino que hermoso eso. Me encantaría ser sí, poeta sí, sin sí. saberlo. Es una Y buena, es muy es la bueno. única manera de ser poeta en realidad. Tal El resto tal somos cual. todos pretenciosos, nos ponemos el mote, pero no lo seremos nunca. No, Eh, claro. Mercedes es para mí, un poeta que no sabe que es poeta porque está entregado a la vida. Es como un beatnik, pero de corrientes adentro. Va transitando los distintos pueblos correntinos sin saber que está llevando una vida de poeta, una vida de vividor en el sentido de quien vive la vida, e incluso muy a su pesar, muy estoicamente, eh, de una manera de sobrevivir también. Muy distinto al caso del poeta Carlos Quiroga, profe de literatura, que se asume como poeta, se nombra a sí mismo como poeta y que vive atribulado porque no escribe nada y no escribe nunca. El Eh, chiste de Piglia, soy un escritor, que está en sus claro. diarios, ¿no? Sí, 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 sí. Y que lo retomaba Rodrigo Fresán también, al ex escritor, en sus columnas de Página 12. Eh, y por último está el personaje de Lolo. Lolo es un pibe de unos 19 20 años que se quiere ir de ese pueblo de Santa Rita. Se quiere ir simplemente para entregarse a la vida, no porque estuviese en malos términos con su pueblo, sino por entregarse a la experiencia, a la aventura, y para irse en complicidad con su madre, consiguen en la conexión con la tripulación de una barcaza que se llama la Lucero, una barcaza que llega al pueblo, a Santa Rita, y que justo en el momento en que Lolo está por abordar, la bajante no permite que la barcaza se mueva, con lo que Lolo queda con un pie en tierra y con el otro pie en la Lucero y es como que quedara en un limbo.
aún más embotado por el Purirú, sino también por su propia situación física, si está en un lugar o está en otro, eh, lo que va a servir como para que viva una especie de aventura de liberación también del pueblo, que de pronto el pueblo aparece eh, perseguido o invadido por la deuda que genera una casa de préstamos que llega y que se aprovecha de la ansiedad de todo ese pueblo, este, con lo cual la historia termina de estallar, quiero creer que para bien. Bueno, che, está publicado y está, han hablado bien de vos, colegas como Almada, Lamberti, o sea que bueno, está bien el libro entonces. Tampoco. Ojalá que sí. Antes de pasar a preguntas que quieran hacer los asistentes, la otra que no hablamos, porque hablamos mucho del espacio, de la cuestión de las sensaciones, pero no hablamos del tiempo, Ujú, ¿no? Es raro también esta cuestión, porque tiene mucho trabajo con lo abstracto, digamos, la dificultad del lenguaje con lo abstracto. eh, ¿En qué tiempo sucede? O sea, ¿cuál es el tiempo? ¿No? ¿O qué es el tiempo? Más imagino, no sé, el purirú es una invención, no he tomado purirú, pero si tomara purirú seguramente el tiempo se rompería. Y también está un poco roto en la narración, porque ¿en qué momento está sucediendo esto que Quirós me está contando? está muy bien. Y es en el tiempo del Purirú, precisamente esa era uno de los elementos que a mí me servía para narrar ese tiempo roto, como lo nombraste, está bueno como lo dijiste, eh, era precisamente la fractura que provoca el purirú en el sentido de los personajes y también en el del narrador. Insisto, el narrador también está, los narradores están determinados y contaminados em, por esa droga. Entonces la noción del tiempo se vuelve en algún punto elástica, va y viene. Es también un manejo del tiempo que a mí me interesa particularmente porque cómo trabajamos la narración con el tiempo, ya sea el tiempo de la historia como el tiempo de los personajes. Eh, entonces me interesaba particularmente retorcer hasta donde sea posible el tiempo y la percepción del tiempo de los personajes, ¿no? Eh, Creo que es lo que más me interesó, lo que más me gustó en cuanto a ese trabajo. Digo una pavada en cuanto al manejo del tiempo y de cómo podés, desde la narrativa podés hacer lo que quieras con el tiempo. Eh, Hay un cuento, que no me voy a acordar cuál de todos, pero un cuento de Alice Munro particularmente que a mí me resultó muy gráfico en la manera de trabajar el tiempo en un cuento o en una novela corta, que es una historia que cuenta Alice Munro de una pareja que está cruzando Canadá de oeste a este, van en familia y es la mujer quien va contando la historia mientras van en auto toda la familia, las distintas peripecias que van pasando y en un momento esa mujer narradora, después de que ya pasaron por mil y unas en la historia, la mujer frena el desarrollo de la historia para mirar al marido que va manejando el auto y dice, Martin, ¿qué será de su vida? Hace tanto que no lo veo. Con lo que rompe absolutamente la narración que traía y te mete en otro tiempo y en otra manera de narrar y en otra historia también, como encapsulada dentro de la historia, que a mí me resultó reveladora ese detalle que encima no es para nada novedoso, no es solo Alice Munro quien lo ha hecho,
pero sí que me pareció que fue como para mí por lo menos un momento epifánico en cuanto a la posible manera de trabajar con el tiempo dentro de una narrativa posible, ¿no? Y con qué justificamos esa rotura del tiempo o esas idas y vueltas posibles al momento de narrar una historia. Yo tengo la idea de que justificaba ese manejo del tiempo, o que justifico ese manejo del tiempo, a partir del purirú, precisamente. Lo puedo hacer más elástico, lo puedo hacer más cortante, más seco, más inmediato, porque el narrador y los personajes están hundidos y liderados por el purirú. Qué bueno lo de Munro. Como que, ojalá recuerdes el título, así lo leo, pero es como que como lector te hace plantear, ah, bueno, ¿y yo qué estuve leyendo hasta entonces ahora? ¿Cómo? Exacto, Y todo lo que leí hasta entonces me hace reformular todo hacia atrás, ¿no? Tal cual. exactamente. Algo de Montana, creo que se llama el cuento, dice Mónica Chiesa. Sí, ese mismo. Sí, sí, Ahí sí, va. sí, sí. Bien, Hermoso, vamos. hermoso. Gracias, Todo Mónica. ese libro es precioso de Alice Munro, también es como para una clase de narrativa. Ahí La va. falsa sencillez de Alice Munro, sí, te hace creer que es posible y que es muy fácil, ¿no? Que lo sencillo es posible y lo sencillo es a veces lo más difícil, ¿no? Sin duda. Bueno, no sé si alguien quiere, voy a poner Zoe, Zoe es nuestra operadora, voy a poner en pantalla para ver a todas y a todos. Si quieren levantar la mano, voy pasando de pantalla o mejor, más fácil, ponen acá en el chat yo o una pregunta o abren directamente el micrófono, Zoe los habilita y si quieren hacerle alguna pregunta a Mariano respecto de Purirú. A ver. Veo a Marta levantando una mano en cámara, no poniendo la manito, porque también está esa, ¿no? La manito. Eh, Marta, A ver, te felicito porque realmente has hecho una descripción de todo lo que significa esa parte de nuestro país, ¿no? Y me hiciste acordar muchísimo, yo viví unos años en Colombia y todo lo que has narrado es como que yo, fue lo que yo viví en Colombia con respecto, por ejemplo, en lugar de... mi marido tenía eran como 10 hermanos varones y se sentaban en un corredor a la tarde a fumar tabaco que lo cultivaban ellos y armaban los cigarrillos y con ese aroma y con el aroma del café, no sé, me hiciste acordar a esos años, que ya han pasado muchos, muchos años, me hiciste acordar de los ríos. Yo acá conocí el río de la Plata nada más y cuando llegué a Colombia empecé a conocer infinidad de ríos porque bajaban ríos de las montañas, surgían ríos por todos lados y a veces me sentaba hacia las orillas y yo decía, bueno, me descalzaba, bueno, Marta, animate a meterte al agua. Y después decía, no, 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 porque tenía miedo de pisar lo que vos has contado con tanto detalle, el fondo del río. Y mi marido me decía, no tengas miedo, no tengas miedo. Y yo le decía, no, no, porque puede surgir, qué sé yo, cualquier tipo de bichos, ¿no? bueno, Pero para lo que somos pescadores, Mariano, sí, que sos paranaense, no de Paraná, sino de adorador sí, del Paraná, sí, no hay nada mejor que pensar cuando uno tira la caña en el Paraná, qué puede haber ahí abajo que nos pueda sí, sorprender, ¿no? claro, claro, No sé, no exactamente. digo que Mariano sea pescador, pero el concepto de pescador tiene un poco que ver con eso, con yo Sí, tiro la sí, caña y ver con qué me sorprende el río, digamos, esa idea del río, estoy todo el tiempo esperando que el río me sorprenda. claro. Y me pasó también que teníamos que cruzar un río muy, muy ancho que hay en Colombia, que se llama el Magdalena,
y la única forma de cruzarlo era subir como un armatoste hecho de maderas y de troncos y de cañas, ¿no? Y yo le decía a mi marido, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Y cuando ya comenzó la travesía para llegar a la otra orilla, fue tan poético todo eso, porque todos los árboles, las aves volando y no, yo en ese momento estaba en el medio del río y decía, bueno, que no termine nunca este viaje, porque realmente para una porteña ver semejante belleza, ¿no? Bueno, esos recuerdos y ahora que escuché al escritor me trajeron, me vinieron a la memoria. Así que bueno, Muchas gracias. felicitaciones porque muy buena la descripción, muy buena la descripción de los personajes. No, no es fácil a veces trabajar con dos personajes solamente y dos perros, ¿no? Muy bueno, muy, muy bueno. Chapeau. Muchas gracias. No, al contrario, mucha suerte. A ver, Mariano. Yo no, o yo no lo escucho o es un problema mío, a ver. Por ahí, Me parece que se desconectó Mariano, ¿eh? No, está ahí, Que está ahí. se le Capaz que al ponerte los Auri. Vos te pusiste los Auri y. No lo vemos a Mariano. Yo sí, ¿Ah, sí? sí, sí. No, no, yo no, tampoco. Yo sí lo veo. Capaz que al ponerte los Auri, alguna cuestión con los auriculares. Ahí está silenciado, ahí no. Vos enchufaste los Auri, capaz que ahí cambió la cosa. A ver, Ahí lo vuelvo a ver. sí, ahí está. Pero no se lo escucha. No sé, eso es vos que sos que maneja las Como cosas. puso los auriculares, se le habrá conectado directamente al micrófono de los auriculares. Pero si Es, no lo permitió antes de ingresar, es no le va probable. a escuchar. No sé Sí. si es conectado ahí el audio. Silenciado no estás, Mariano, o sea que por ahí si vas abajo donde está el cosito del altavoz y todo eso. O ponerse de nuevo los auriculares. Veo que salieron para el lado del río y todo eso, que veo que es lo que prendió. Creo que al final lo que hablamos al principio, como dice el indio, empiezo por el final, termino por el principio. Me parece que la cuestión de la geografía, de río, de monte, fue lo que nos terminó enganchando, ¿no? Bueno, Zoe, por ahí nos quedamos 5 o 10 minutitos más porque está levantando Mónica la mano, vamos con Mónica. Mientras Mariano, vos Mariano mete un hola, ¿qué tal? Cada tanto, a ver si sale. Mientras Yo, le damos, gracias. sí, Mónica. Gracias, Hernán. Yo quería hacerle una pregunta a Mariano. Todavía no he leído su último libro, pero quedé maravillada con la escritura de Una casa junto al tragadero. Premio Tusquets. Entonces, sí, absolutamente, una novela absolutamente arrasadora, que nada, me conectó con un mundo, y es de ese mundo que le quería preguntar, porque yo supongo que un poco cada escritor tiene una suerte de horizonte narrativo, ¿no? Es que para él esa locación, ¿no es cierto? Ese mundo, esa selva, esos ríos, es, lo considera como su propio horizonte, como su lugar, ¿viste? Como si esas selvas, esa naturaleza tan, eh, tan fuerte, y tan bestial, ¿no? Que contagia incluso a esos hombres, ¿no? La bestialidad. Bueno, Es, también es bestial digo, cuando lo leas, también es bestial este personaje, digamos, por eso yo le preguntaba a claro, él sí, sí. eh, la cuestión de hasta qué punto el personaje narrador es humano, hasta qué punto
va más Dale, allá y entiendo, sí, sí, mete, sí. ¿no? Está bueno eso, sí. Está muy bueno porque es lo que aparece también en una casa junto al tragadero, ¿no? Esa como naturaleza que vos no sabés en qué lugar te va a llevar por delante. Si ¿Cuál es es, el límite con lo humano? sí, exacto. Si Claro. es el humano que se la lleva puesta o si es ella que se lo lleva puesto Si es la naturaleza al que se lleva humano. puesto al humano. Sí, Tal cual, tal cual. gracias. Qué raro, porque estuvimos charlando 1 hora. Capaz que los Auri, al poner los Auri, porque mientras estuviste sin Auri estábamos bien. Lo que puede intentar es donde está el micrófono, justo al lado hay una flechita. Si la selecciona debe aparecerle las opciones de micrófono. Ah, mira, qué grande soy. Y de las opciones, ¿cuál tiene que elegir? Porque yo soy muy incapaz con estas cosas también. Te tendría que tener a vos de secretaria, soy. Es más, se me acaba de apagar la cámara y no sé qué me pasó. O sea, no sé. Tuviste toda la entrevista con la cámara apagada. Se apagó al Se principio. apagó sola y yo no voy a hacer nada hasta mañana, que cuando me levante y si me acuerdo veré qué hago. Y si no, el lunes, cuando tenga la reunión con el equipo de Fundación La Balandra y me digan, no te ves, y voy a decir, uy, cierto, esto pasó el viernes. Hay que darle sus tiempos a la tecnología, que no nos abrume. Eh, bueno, aguantémoslo a Mariano un toquecito. Eh, si alguien más quiere, sobre todo, digamos, si alguien leyó la novela y quiere dar su opinión de la novela para que sigamos con el tema de la novela, digo, por supuesto, porque es lo que nos convoca, o en todo caso de la narrativa de Mariano en general, me refiero, ¿no? Que yo, por ejemplo, eh, un concepto que omití fue Campo del Cielo, que es ese famoso lugar en el Chaco donde hay fragmentos conservados de un meteorito y se convirtió en un lugar bueno, no le pregunté porque no íbamos a ir mucho, pero esta idea de que algo un poco extraterrenal, como el Purirú, se convierta en un lugar desde el cual narrar, si se quiere. No, los cuentos de Campo del Cielo son muy buenos. Eh, María, mira el chistecito que hace. Eh, Hola Karina, mira, la novela la vas a conseguir muy fácil, en cualquier librería se va a conseguir porque está publicada por una editorial importante. O sea que si vos vas a una librería y la pedís, si no la tienen, la pueden pedir. Eh, Digo, puede ser una librería que trabaje en consignación o puede ser una librería que trabaje con compra directa, pero en general las librerías consiguen los libros de sellos como el que acaba de publicar Mariano. Podemos decir, Mariano es un chico Tusquets. eh, y sí, se consiguen. Sí, claro, no tenés que hacer más que pedirlo, digamos, ¿no? Ahí estás. Bueno, ahí acabamos de conocer a la chica que nos va a invitar a Corrientes. Eh, Acá. Sí, pero quiero... Suele pasar esto, Mariano, no sos el único, ¿eh? Mirá, Karina, muy bien, mirá qué chico que es el mundo. Mi novia de Tuzaingó. Qué chico es el mundo. Bueno, nos juntamos en Ituzaingó en el verano, porque nos gusta más el verano, y además se pesca más en verano. Se pesca más, siempre se pesca más. Hay que, en esos lugares lo que hay que saber elegir es la carnada, según lo que uno quiera pescar, ¿no?
Lo que hay que saber es elegir la carnada. No sé, preguntale a Noé, Mariano, Volviste. pero en general lo que hay que Volví con saber es otro elegir. nombre. Ahí está. Decirle a Noé que gracias y que, Dale, ya que escuché. investigue por ahí a ver con qué encarnamos en el verano en Ituzaingó, que eso es importante. Ah, mi suegro es gran guía de pesca, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¡Qué Nunca lo acompañé, por monstruo! ¡Qué supuesto. lindo! ¿Te sube al barquito y te vas para adentro y tirás desde el barco? No sé, yo no me hago cargo de esas cosas, no, no. No, Qué, no es mi mundo. qué lindo, me Parece que sí, encanta. pero no es mi mundo. Me- Bien, mira, acá tenemos una compañera en el grupo que su novia de Tuzangó dice y que le gusta mucho. Bueno, acá te preguntaban recién por esta cuestión de un libro anterior tuyo del tragadero, ¿no? De la relación entre tragadero y Purirú. Ajá. Y en cierto modo, por lo menos, por lo menos tienen puntos de conexión en cuanto a la parte odiosa de la naturaleza, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo pensaba siempre cuando intentaba explicar y explicarme el funcionamiento de Tragadero y del personaje del narrador de Tragadero, era, me tomaba como punto de partida la incomodidad de ese personaje ante la naturaleza, alguien que es absolutamente inútil para, para manejarse en un ámbito donde es determinante la vida práctica. Em, Pensaba en mí mismo, incluso en lo mal que me llevo con la vida práctica y en lo mal que me llevo con la naturaleza, lo mal y bien que me llevo con la naturaleza. Y entonces me aprovechaba de esas, otra vez me aprovechaba de esas sensaciones, em, de esa especie de incomodidad que puede llegar a generar la naturaleza o el ámbito más rústico. Y, y de esa suerte iba armando las peripecias de los personajes, sobre todo el del narrador, que era un inútil básicamente para la vida en la naturaleza. Me hiciste acordar cuando decías esto, al cuento de Haroldo que se llama Todos los veranos, que también sucede en un río, no sé si te acordás. Sí, Eh, ese comienzo es imparable. Lo voy a abrir, para que lo voy a buscar, porque el comienzo de ese cuento me parece de una poesía. Acá está. A veces pienso en mi viejo, o es un barco que parte, o esa gente vagabunda que trae el verano, o simplemente una luz en el río. Entonces me siento en la costa y pienso en mi viejo. Qué lindo ese cuento, es ¿no? Y sucede ahí buenísimo. en el río y es también la relación de los personajes con la geografía. Sí. Em, sí, y sobre todo por lo menos a mí me pasa con el río, tomo. Ya, como te decía antes, desde esa especie de teoría del cuento basada en el río y en las sensaciones que te ofrece el río, De eso eh, preguntaba la compañera recién cuando sí, vos tuviste decir, sí. no, sí, ¿qué preguntaba? Perdón. No, no, que hablaba justamente de eso, de la idea de que hay ahí abajo, del Eh, misterio. yo tengo una anécdota que cuento siempre también, pero que es porque me estremeció en su momento, que cuando era más joven, habré tenido 15 16 años, yo me iba mucho a Paso de la Patria, Corrientes, otro pueblo Mm, correntino mm. turístico. eh, y un verano en Paso de la Patria leí en el diario que un turista chaqueño, para más datos, metiéndose al río, había pisado un cadáver. Y yo que ya tenía una reticencia esencial al río y a las sensaciones que me ofrecía el río,
no me pude sacar esa idea de la cabeza, esa imagen, esa sensación de la cabeza. Y al día de hoy la sigo trabajando, ya sea con el río, como con cualquier otra sensación escabrosa que quiera transmitir. Pienso, recreo, recupero aquella noticia, esa imagen, y, y vuelvo a ponerme a la tarea de narrar esa sensación odiosa, tan, que se me hace que no te quitarías nunca, ni del cuerpo ni del alma incluso, ¿no? Es como algo que no te va a acompañar por siempre. Muy Eh, sugestivo, sí, sí. No, no sé si llega opresivo, pero sí sugerente, es como que está ahí. Yo de chico, yo siempre tuve pavor a las víboras. El otro día caminando en un campo salió estas grisecitas chiquititas, viste, cortitas, que andan ahí, que no molestan a nadie, pero pegué un salto, me abracé a la persona con la que iba caminando y le dije, decime que se fue. Pobre bicho, mide 20 centímetros y lo único que hizo fue correr, pero cuando el miedo se instala, no importa de qué manera se instala, el miedo se instala, digamos, ¿no? Mira, Fernando dice, el tragadero es más hostil, más sórdido, más opresivo. El purirú modera a la naturaleza y dentro del ámbito semejante lo hace más amable, justificando a los personajes. sí, absolutamente. También era otra la intención de una novela y de la otra. El verdadero río tragadero que lo toco de oído, ni siquiera tuve la gentileza de ir al río en el momento de la escritura de la novela, sino mucho después, ya con lo mismo que hice con Campo del Cielo. No conocía el Parque Campo del Cielo ni la región antes de escribir los cuentos. Em, pero el tragadero yo tenía la imagen del tragadero de cuando uno cruza de Corrientes a Resistencia y viceversa, pasás por el tragadero y yo tenía esa imagen, la llevaba conmigo, la de mirar desde la ruta al tragadero. Em, Tenías como, ¿se acuerdan el río de Apocalipsa Now? Un río Hmm. apocalíptico. Bueno, yo miraba el tragadero y un poco lo sentía como ese río está muy pegado a las dos ciudades, eh, pero visto desde la ruta me daba esa sensación de casi selvática. Y esto lo digo desde chico, yo me imaginaba una posible historia, o cómo será, más que una posible historia, me imaginaba cómo será estar ahí abajo, a orillas de ese río, entre los humedales que había ahí aledaños al tragadero. Y, y todas esas sensaciones las fui recuperando al momento de escribir la novela, ¿no? Y esa idea también, esa ilusión casi de la infancia de cómo sería estar ahí, qué podría pasar ahí, qué cosas podrían pasar ahí. Eh, y de la misma manera también con el Paraná. Voy haciendo la historia hidrográfica de la región. Mm. Bueno, vamos a ir terminando porque ya son y cuarto. Vos pensás que no nombramos ni a Saer ni a Heráclito y nos pasamos gran parte de la charla hablando del río. Si esto se desgrabara sería Mariano Quirós y el río, etcétera. Es verdad. Mariano, un millón de gracias por estar, por acompañarnos siempre en nuestras incursiones, en nuestras actividades, en nuestra forma de ver la literatura, en todo eso. Una lástima no tener cámara para... Bueno, tampoco hay que verse todo, pero bueno, digo, a vos te falló el micrófono, a mí la cámara, pero la llevamos. Gracias por estar hoy. Un placer. Una lástima que el porqué para estar hoy con vos, pero un placer haber estado con vos. Eh, Gracias por compartir. Vaya a disfrutar el fin de semana ahí con su compañera, con su niño. Y gracias a todas y a todos los presentes por acompañarnos como en tantas ocasiones y actividades y nada, todo lo que emprendemos cotidiana y semanal y mensualmente con la fundación. Y bueno, habrá un próximo Tinta Fresca, y habrá un próximo autor y habrá un próximo libro de Quirós, por supuesto. Ojalá que sí, pero mil gracias a la Balandra, gracias a ustedes por bancarme, por el espacio.
Y para mí lo reitero y lo digo de corazón, la Balandra es un espacio que hay que sostener y hay que valorar porque es hermoso y es hermoso que esté hoy en plena actividad, hablando de un tema que encima nos interesa, nos da la sensación de que solo nos interesa a nosotros, pero que nos va la vida en el tema, ¿no? Hmm, bien, me gustó la definición. Que se siga yendo, mientras sea esto, que se siga yendo en esto. Tal cual. Bueno, Mariano, de Y nuevo, gracias. muchas gracias.